una palabra con vosotros. ¿Hay algún valiente de Dios aquí? Dígame. Abra su Biblia conmigo en segundo libro de Samuel. Samuel capítulo 23, versículos 11 y 12. Segundo Samuel capítulo 23, versículos 11 y 12. Vamos a leer a partir del versículo 8. El versículo 8, Maxwell, perdona. Del versículo 8 hasta el versículo 12, ya que va a hablar aquí de todos. Muy bien. ¿Alguien puede decir conmigo, valientes de Dios? Valientes de Dios. Muy bien. Si usted, ¿cómo habla medroso en castellano? Miedoso. Si usted es miedoso, el reino de Dios es un lugar peligroso para usted caminar. Amén. Por eso que la palabra de Dios habla que el amor de Dios echa fuera todo el miedo. Todo el miedo. El amor de Dios echa fuera. Porque si usted da lugar al amor de Dios en tu vida, el miedo no tendrá lugar en tu vida. Entonces, cuanto más del amor de Dios, menos miedo, menos rabia, menos odio, menos ira. Muy bien, versículo 8, capítulo 23 de 2 Samuel. ¿Cuánto lo tiene? Diga amén. Amén. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodó, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Versículo 11. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén. Y Jehová dio una gran victoria. Aleluya. Si usted es valiente, tu historia siempre terminará en victoria. Amén. Entonces quiero orar con usted esta noche en nombre de Jesús. Padre, en nombre de Jesús, alabamos a ti. Glorificamos a tu santo nombre por estarmos en tu casa. Exaltamos a ti, agradecemos al Señor, glorificamos al Señor. Pedimos tu gracia, tu misericordia, tu favor, que venga sobre nuestras vidas. Manifiesta, Señor Altísimo, tu Espíritu Santo. Habla, Señor, porque necesitamos oír tu voz. Habla, Señor Altísimo, porque necesitamos de tu palabra. Porque tu palabra da a nosotros renuevo, da a nosotros cura, da a nosotros esperanza. Entonces te pedimos, Padre Altísimo, en el nombre de Jesús, que tú puedas, Señor Altísimo, manifestar tu presencia en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Ya quiero desde ahora, Padre Altísimo, pedir sanidad sobre la iglesia, pedir cura, pedir, Señor Altísimo, que tu mano, Jehová Rafa, el Señor que cura, venga a tocar, Señor Altísimo, y en el nombre del Hijo de nuestro Señor Dios poderoso, Jesucristo de Nazaret, nosotros echamos fuera todas las enfermedades, todas las infecciones, todos los virus, Padre, que intentan afectar tu casa, tu iglesia, nuestros hijos y nuestras familias. Oramos, cancelamos por el poder de la sangre de Cristo todo ataque de Satanás. Sabemos, Padre Altísimo, que tú eres un Dios de poder, de amor, de gracia. Y que vengamos, Señor Altísimo, nesta noche, nos reunimos esta noche para declarar que tú es Dios sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, diga conmigo, características de un valiente de Dios. Valiente es, creo que es un título que todo creyente es como que obligado a tener en su vida. Porque el diablo se aprovecha a donde hay miedo. El diablo se aprovecha. Una persona que tiene miedo, el diablo, conociendo el miedo de esta persona,
El diablo puede esclavizar la vida de la persona. Comprenda, miedo no fue creado por el diablo. No fue el diablo que creó el miedo. Miedo es algo sano, que fue Dios que puso en nuestra vida. Haz parte del instinto natural que el ser humano tiene. Si el miedo no existiera en nuestras vidas, muchas personas morían de una manera desastrosa, simplemente por el hecho de que yo me acuerdo que yo era niño y tenía un árbol de Navidad en la casa de una tía, y yo estaba, cuando compraron el árbol, era maravillosa, una cosa linda con las luces, y tenía 2 cables para poder poner junto dentro del enchufe, y yo quería enseñar a los vecinos cosa linda que mi tío he comprado. Entonces yo invité a un amigo de lado y entró en casa, y yo puso la primera y aguanté la otra. Entonces no sé cuál es que causa choque cuando ponemos primero. Sé que tomé un choque que casi morí. Entonces de ahí adelante yo empecé a tener más cuidado. Un hombre relacionando a la palabra miedo que yo sentía de levar un otro choque. Por ejemplo, los niños están creciendo en la iglesia, un montón de niños, y es normal que los niños vengan a intentar con una curiosidad sobre el horno. Hay una cosa brillando ahí, es fuego, y ellos quieren saber lo que es, y solo ponen la mano una vez. La segunda ya tiene miedo y ya no pone más. Hay algunas personas que tienen miedo de cosas causadas por traumas en su vida, por una cucaracha, por una araña, por una culebra. Bueno, yo hablé que otro día, ratones. Hay personas que tienen miedo de todas las cosas que usted puede imaginar. Lo que quiero decir es que miedo Dios puso en nuestras vidas. Pero cuando Dios puso el miedo en nuestras vidas, hace parte de nuestra alma. El miedo no es para hacer de nosotros cobardes. El miedo no es para bloquear, para esclavizar, para encadenar nuestras vidas. No, el miedo es para nosotros comprendermos nuestras limitaciones, comprendermos el potencial de Dios, y conociendo el riesgo de las circunstancias, vengamos a avanzar en fe en determinadas áreas de nuestra vida. Si yo permito el miedo dominar mi vida, yo nunca voy a ser una persona realizada en mi vida, en el reino de Dios, en mi vida profesional. Hay personas que tienen miedo de un relacionamiento, de una relación, y esta persona que tiene miedo tiene riesgo de, por el miedo de las cosas malas, perder las cosas buenas. Hay personas que tienen miedo de mejorar de vida. Si usted hablar con cualquier millonario, con cualquier empresario, usted va a comprender, empresario de éxito, usted va a comprender que ellos tratan el miedo de una manera muy diferente que un miserable trata. El miserable tiene miedo de dar un paso allá, pero que para usted tener grandes conquistas, usted va a tener que enfrentar grandes riesgos. Y grandes riesgos, usted está relacionado al miedo, a la inseguridad. Es una cosa natural. Pero que si usted tiene miedo de luchar grandes batallas, usted nunca va a conseguir grandes conquistas en la vida. Si usted está dispuesto a vivir solamente pequeñas batallas, solo estamos dispuestos a vivir pequeñas recompensas. ¿Están conmigo? Díganme. Grandes batallas. Por eso que Dios no puso un enano para luchar con David. Dios puso un gigante. Porque lo que Dios tenía para David no era cosa para pequeños, era cosa para gente grande. Era un reino, era un trono, sentado en el trono delante de una nación bendecida por Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Es que tu Dios es un Dios de retos grandes. Tu Dios es un Dios de retos desafiadores, de retos que va a muchas veces mover con nuestras estructuras. Muchas veces nosotros vamos a mirar los recursos a nuestro alrededor y no tenemos condiciones de avanzar, no tenemos condiciones de seguir adelante, porque nosotros no tenemos recursos naturales. Y en esta hora que entra la fe, y cuando entra la fe, entra entonces un sentimiento, pelo menos un mover, una motivación más poderosa do que el miedo. Dice la palabra de Dios que Gedeón, un hombre que lideró al pueblo de Israel, de la palabra de Dios que él tenía 32,000 hombres luchando con él. Dios miró y ha dicho: hay demasiada gente ahí con usted, quiero que usted pregunte ¿quién tiene miedo? Y dijeron, levantaron la mano 12,000 hombres, y quedaron solamente 20,000. Dios miró y ha dicho: aún hay hombres demasiado.
Y la palabra de Dios que él le hizo un teste, una prueba de cómo la gente bebía agua en el pozo cuando tenía sed. Y la manera que bebía el agua, de la palabra de Dios, que solamente 300 fueron aprobados. 20.000 para 300, 19.700 personas fueron liberadas para retornar a casa. Y dice la Biblia que aquellos que retornaron primero, los 12.000 retornaron porque tenían miedo de la batalla. Pero que dice la Biblia que Gedeón temblaba de temor y aún así entró en la batalla. Yo puedo tener muchas veces temor, miedo, porque no estoy viendo recursos naturales, materiales para me llevar adelante, para me dar la victoria en la batalla. Pero si yo tengo Dios, sé que no es ni por fuerza ni por violencia, es por el Espíritu de Dios, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Entonces no es pecado, no es maligno, no es una cosa negativa tener miedo. Dios puso el miedo en nuestras vidas, pero el reino de Dios va a tratar a usted no como un miedoso, va a tratar a usted como un guerrero valiente. Porque el reino de Dios es el lugar al donde Dios pone nuestra vida para conquistas. Puede ser conmigo, conquistas. No tengas miedo de conquistar. Siempre que usted lee en la Biblia, todos los propósitos de Dios están relacionados con conquistas. Todos los propósitos de Dios están relacionados con conquistas. Y por eso que mucha gente no tiene esta comprensión bíblica. Como por ejemplo, ven para Barcelona y está aquí en Barcelona. Pastor, aquí en Barcelona es muy difícil. Hoy por la mañana hablaba con un pastor por teléfono, no lo conozco personalmente. Él estaba hablando de cuán difícil es la obra aquí en España, en Barcelona, y necesitamos avanzar. Y también me alegré con que este pastor hablaba, porque él tiene una visión como la mía. Dios nos va a poner nosotros en lugares que muchas veces es fácil de ganar almas. No, Dios muchas veces nos pone en lugares que son de batallas, de lucha, porque está en la naturaleza de los hijos de Dios conquistar. Está en tu naturaleza. En el día que tú entregó la vida a Jesús, tu ADN espiritual fue reactivado en el reino de Dios. Y cuando este ADN es reactivado, es por eso que si yo pasara el micrófono aquí, muchos hermanos van a decir: pastor, yo conquisté mi familia otra vez. Pastor, yo conquisté una vida financiera bendecida. Pastor, yo conquisté una cura de una enfermedad. Pastor, yo conquisté. El diablo quería vencer mi familia con el divorcio, pero que yo conquisté el divorcio en nombre de Jesús. Está en tu ADN conquistar. Siempre que el diablo se levantar contra tu vida, usted levanta más alto y habla diciendo para él: yo tengo en mi ADN la naturaleza de Dios para conquistar. Dice la palabra de Dios que la tierra era sin forma y vacía. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu se movía sobre las tinieblas, empezando a ajustar, equilibrar todas las cosas. Dios nos pone en circunstancia, no es para retrocedernos, pero que sí para avanzarnos aún más. La razón que Dios puso tu vida en el lugar donde usted está ahora no es para el diablo aplaudir, celebrar y tener fiesta. No, es porque Dios sabe que dentro de usted está un espíritu conquistador. Amén. Conquistador, independiente del tamaño que sea. Cuando leemos la Biblia, quizás usted a partir de hoy va a leer la Biblia con ojos distintos, ojos de conquistador. Porque usted siempre va a mirar, Jesús llegaba, y Jesús, para resumir esta realidad bíblica, y la palabra de Dios, él habla que el reino de Dios es semejante a una casa que tiene un valiente, diga conmigo, valiente, pero entra y llega otro más valiente, y atando al primero valiente lo echa fuera, y la casa se torna limpia y vacía. Esto está hablando de la obra de Dios. Claro, ele sigue adelante hablando, diciendo que si la casa se queda vacía, no se llena del Espíritu, no se llena de la palabra, no se llena de la oración, no se llena de ayuno, automáticamente dice la palabra de Dios que viene el diablo con otros 7 demonios para intentar entrar otra vez en la casa vacía. Es una parábola de Jesús para explicar que no hay demonio valiente que sea más valiente do que aquel que es todopoderoso, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pegue la puerta, que la puerta va a se abrir. Es el lenguaje de la Biblia. Busque, que usted va a encontrar. Eis que te doy las naciones por herencia. Pídeme y te doy las naciones por herencia. Entra, conquista. Donde poner las plantas
10 te doy por herencia. Es la declaración de Cristo para la iglesia. Entonces el lugar que tú estás, si aún no es tuyo, empieza a declarar y tome posse en nombre de Jesús. Aleluya. Estoy nervioso. Mira para tu hermano y diga así: pastor, está nervioso hoy. Aleluya. Alguien aquí nació para conquistar, diga amén. Amén. Características. Entonces esta noche vamos a ver si tenemos las características de valientes de Dios. El texto que nosotros leemos habla acerca de la tropa de élite. ¿Está bien en castellano? Tropa de élite. Elite. La tropa de élite. La tropa de élite. De élite. Aquella guardia real que acompañaba a David. David tenía un ejército muy grande, pero 40 hombres se destacaban. 40 hombres era la línea delantera. Eran aquellos que avanzaban, que conquistaban, que morían por David, que no abandonaban a David en ninguna ocasión. Acompañaban a David en las cuevas, en los desiertos, en las batallas, en las luchas, en los rechazos de David. Usted va a mirar en la Biblia, en muchas ocasiones ellos acompañaban a David por donde David iba. Dentro de los 40 tenía un grupo de 30. Este 30 eran más cercanos, eran personas de más influencia, llegaban en lugares que todo el otro ejército no llegaba. Pero que dentro de los 30 tenía un grupo de 3 hombres. ¿Cuántos hombres? 3. Fue los que nosotros acabamos de leer. José Basebet, que dice la palabra de Dios que en una ocasión mató 800 hombres en una batalla. Hombres valientes, nerviosos, poderosos en Dios, servindo al reino a un propósito. Después de eso tenía Eleazar, que di la palabra de Dios, que peleó contra el pueblo de los filisteos, contra la nación de los filisteos, y mató a los filisteos al punto que la gente, cuando he visto, a principio la gente huía y él avanzaba, y mientras la gente huía, él iba adelante matando a los filisteos. Y cuando la gente ha visto que él estaba venciendo, que él estaba conquistando, avanzando, retornaron, pero que no necesitaron luchar más, porque di la palabra de Dios que fueron solo para buscar el botín, el despojo. Fueron solo para buscar lo que restaba para la gente conquistadora. Y aquí habla de un tipo de creyente, aquellos que luchan como intercesores, como avanzadores, como gente que avanza, como gente que lucha, como gente que pelea. Usted no sabe, pero que usted quizás está siendo el blanco de la oración de alguien. Quizás muchas veces nosotros no sabemos, pero que hay gente orando por usted. El pastor ora por usted, la pastora ora por usted, las intercesoras oran, el líder del pequeño grupo está orando por usted. Entonces usted no sabe, pero que hay personas Eleazar, personas con el espíritu que avanza, personas que están luchando una batalla para usted no sufrir lucha en el día de mañana, personas que están pagando el precio por usted. Y creo que si nosotros comprendemos nuestro papel en el reino, creo que es una obligación de cada uno de nosotros. Orar, ore por tu vecino, ore por tu familia, ore por tu marido que no es creyente, ore por tu esposa, ore por los hijos, ore por la familia. Empiece a orar, empiece a declarar. Cuando yo llego en la iglesia así y siento falta de personas que por causa de enfermedad, mi cabeza ya automáticamente ya empieza a programar para estar orando y clamando. Ya está en mi lista de oraciones, llegar en casa y empezar a clamar y quebrar este espíritu en nombre de Jesús. Amén. ¿Están conmigo? Diga amén. Amén. Y dice la palabra de Dios que existe el tercero, Sama o Samá, que dice la palabra de Dios que era un hombre, hijo de Agé el Ararita. Que dice la palabra de Dios, un día que avanzaba, que atacaban los filisteos, Él se posicionó en un campo de lentejas. Y cuando estaba en el campo de lentejas, vino los filisteos para intentar robar el campo de lentejas, que dice la Biblia que estaba lleno de lentejas. Y él empezó a pelear con ellos al punto que mató a los filisteos, y Dios ha dado un gran libramiento, una gran victoria. Amén. Si usted mira la historia de los 3, usted va a comprender que estamos hablando aquí de una guardia real. Estamos hablando aquí de personas entrenadas. Estamos hablando aquí de personas con principios, con personas con una patente, ¿está bien? Una patente militar. Una patente militar de alto rango. Personas que
pasaron por procesos de aprobación, personas que pasaron por cursos como lo hacen los días de hoy, pasaron por momentos para probar su fidelidad. Y yo quiero hablar de las características, no de los otros dos primeros, pero que quiero hablar solamente acerca de Sama. ¿Es Sama o Sama? Sama. Muy bien, Sama. En castellano, en portugués está Sama, porque tiene un acento ahí en el último A. Entonces, Sama, hijo de Agé el Ararita. Pero que antes de hablar de Sama, quiero que vosotros vengan a comprender que un valiente, independiente de los tres que están aquí, porque voy a hablar de la excelencia de los tres, pero que para llegar a la posición dentro de los 40, dentro de los 30, que eran seguidores valientes de David, di la palabra de Dios que ellos tenían pelo menos 4, por una lógica bíblica, por un contexto bíblico, ellos tenían pelo menos 4 características que nosotros necesitamos comprender. Si usted quiere ser un valiente de Dios, ¿alguien aquí quiere ser? Dígame amén. Si usted quiere ser un valiente de Dios, entonces están aquí algunos seguimientos, algunas características que yo necesito aplicar sobre mi vida. Primero, todo valiente necesitaba de entrenamiento. ¿Necesitaba de qué? Entrenamiento. Entrenamiento es algo que nosotros llamamos aquí en la iglesia de discipulado, de la preparación, de la estructura, del cimiento teológico, del cimiento bíblico. Yo por muchos años de mi vida yo ministré teología, soy teólogo, estudié teología por algunos años, ya he leccionado teología por muchos años, por lo menos 7 a 10 años yo he leccionado teología en muchas universidades, en muchos cursos teológicos. Y aquí en la iglesia mismo tuvimos un grupo maravilloso de teología. Y muchos hermanos me buscan: pastor, quiero hacer un curso teológico. Pastor, quiero hacer un curso de teología. Amén, es maravilloso. Yo aconsejo a la persona a tener. Pero como pastor, como líder, yo cambio la prioridad de la teología para los principios básicos del discipulado. ¿Por qué yo hablo eso? Porque muchas veces hoy es muy fácil tener un curso de teología. Usted puede entrar en internet y encontrar un curso de teología, hacer por la distancia y sin tener ninguna aprobación ministerial. Cualquier uno, hasta un laico, puede entrar y hacer un curso de teología. Pero ¿por qué que yo cambio la prioridad? Por eso que hay muchos líderes cristianos hoy sin estructura básica de la palabra de Dios, sin los principios básicos de la palabra de Dios. Hay mucha persona que comprende mucho acerca de escatología, de soteriología, de jamartiología, de geografía bíblica, de historia bíblica. Gloria a Dios, pero sin ninguna estructura de carácter cristiano, sin ninguna estructura de principios cristianos. Jesús habló que todo el reino se resume en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Antes que yo tenga un diploma de teología, yo necesito primero aprender a amar a mi hermano. Antes de yo tener un diploma de especialista en hermenéutica bíblica, yo necesito primero tener una vida de devoción a Dios. No es al revés de las cosas. Por eso que todo valiente necesita primero sentar para aprender. Todo valiente primero necesita ser instruido, ser direccionado, ser fortalecido. Todo valiente de Dios. ¿Por qué que Jesús no puso a los discípulos de la noche para el día para trabajar? Porque primero por 3 años y medio se quedó sentado con él, aprendiendo a comer, a dormir, a tratar al prójimo, a expulsar demonios, a enseñar la palabra de Dios, a multiplicar pescados, a multiplicar panes, a abrir los ojos a los ciegos, a dar atención a una viuda que la gente rechazaba, a cuidar de una mujer que no tenía amigos cerquita de un pozo, capítulo 4, lá en Samaria, capítulo 4 de Juan. O sea, Jesús primero 3 años y medio, y aún así, en el final, uno de los 12 traicionó a Jesús. O sea, la base es todo en nuestra vida. Por eso que la palabra de Dios habla que el cristiano, el obispo, el obrero de la casa de Dios no puede ser necio, no puede ser un nuevo convertido, no puede ser una persona llena de voluntad. Por eso que hoy hay un montón de escándalos en el mundo cristiano hoy. Gente que tiene el púlpito porque
tiene un diploma, pero no sabe amar al prójimo. Y en el lugar de amar a las ovejas, está hiriendo mucho más ovejas porque predica muy bien. Cuando acepté Jesús, yo recibí muchas propuestas para pastorear, muchas. Una de ellas, yo recibí una propuesta para ser vicepresidente de un grande ministerio. Era nuevo convertido. Gracias al Señor, gracias al Señor. Estaba empezando, era un obrero en ascensión, predicaba, viajaba mucho, era itinerante que predicaba, ministraba cursos y bueno. Y yo me acuerdo que este hombre llegó para mí, era presidente de un ministerio, y dicho: yo estoy sintiendo de Dios que usted va a congregar conmigo, usted va a ser el vicepresidente de mi ministerio. Y yo he dicho: pastor, sinceramente no estoy sintiendo nada. Con todo respeto, fui sincero. Y gracias a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque yo iba a saltar el proceso del entrenamiento de Dios en mi vida. Yo iba a saltar. Muchas veces nosotros no comprendemos por qué que Dios segura a nosotros. Dios está asegurando a usted, porque cuando Dios soltará a usted, no va a existir lugar para vergüenza en tu vida. Amén. Cuando Dios poner usted en la batalla, el diablo va a temblar cuando escuchar el sonido de tu voz. Amén. Aleluya, hermano. El diablo va a temblar cuando saber así: oh, mira, ahí está llegando el hermanito, cuidado con él, porque este ahí ya está entrenado por Dios. Para ser entrenado por el hombre, probablemente usted va a fallar, pero que si usted entra en la escuela de Dios y Dios entrenar tu vida, gigantes van a caer por tierra, el mar va a se abrir, muros van a caer por tierra, que el nombre de Dios será glorificado en Cristo Jesús. Amén. Diga conmigo: entrenamiento. Si usted quiere ser un valiente de Dios, primero, todo valiente tiene que pasar por un entrenamiento. Segundo, diga conmigo: el valiente es parte de un ejército. Mire para tu hermano y diga así: valiente no lucha solo. A pesar que yo voy a hablar uno de los puntos aquí, que en algunos momentos el valiente lucha solo, pero que no es aquí en este contexto que estoy hablando. Estoy hablando de que yo soy parte de algo más grande do que yo soy. Amén. Amén. Usted es parte de algo más grande do que usted es. Amén. Durante mucho tiempo aquí en la iglesia nosotros sufrimos un montón con la alabanza. Quiero alabar a Dios por la alabanza. ¿Cómo está hoy? Una maravilla. Vamos a aplaudir al Señor por esta alabanza maravillosa. Estamos ahí con dos bateristas, estamos con un guitarrista, con dos tecladistas, estamos aquí con un montón de gente cantando. Antes era yo, micrófono y el hermano playback. Entonces hoy quiero glorificar a Dios por la vida de ellos. Y ellos saben que la armonía de la canción, de la música, es uno completa el otro. Teclado, la guitarra, el bajo, la batería. Si uno falta, parece que por más linda que sea la canción, no va a estar completada. Así es el reino de Dios. Yo soy parte de alguna cosa. Usted es importante en la posición que usted está. Usted es importante en la posición que usted está. En tu llamado con Dios, nadie en este mundo puede sustituir tu vida. En el reino de Dios, en su contexto, hay un lugar diseñado solo para tu vida. En el reino de Dios, yo, Pastor Alisson, no puedo sustituir tu vida. Tan importante que usted es. Así como usted no puede sustituir mi vida. Pero comprenda, en mi llamado personal, en mi propósito con Dios, yo soy insubstituible. Pero que en mi posición yo soy sustituible. Amén. Diga conmigo: en mi llamado soy insustituible, pero que en mi posición soy sustituible. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia de llamado para posición, pastor? Yo estoy en la posición de pastor de la iglesia. Yo puedo ser sustituido por cualquier uno dentro de la voluntad de Dios. Dios lo quiere, Dios lo hace. Hablo con Pastor Jackson y yo estoy aquí para servir. Yo no soy el dueño de la iglesia. Nosotros estamos aquí para servir. En mi posición yo soy sustituible. Pero que en el llamado que Dios diseñó para mi vida, antes de yo nacer, nadie me puede sustituir. En tu posición, en tu llamado a los ojos de Dios, nadie puede hacer lo que solo usted puede hacer. Nadie más en este mundo. Si Dios puso a alguien para usted predicar y ganar para Jesús, pastor no puede ganar. Pero que si yo no hago, Dios siempre hace cuestión de poner otro en mi lugar que puede hacerlo. ¿Está comprendiendo? Dígame. Amén. Entonces, todo, y para trabajar, hermano, todo valiente necesita comprender que él es parte de un ejército. Y trabajar con otros soldados es complicado. Amén.
trabajar con otros soldados es complicado. Entonces, si yo entrar como valiente de Dios en el reino y no soy consciente que yo voy a trabajar con personas a mi nivel, arriba de mí, abajo de mí, si yo no tengo la comprensión de mi posición, yo voy a tener problemas. Porque lidiar con gente es complicado. Lidiar con opiniones diferentes es muy complicado. Lidiar con temperamentos diferentes es aún más complicado. Lidiar con opiniones, con temperamentos diferentes es complicado, porque el gusto de la comida para mí nunca va a ser el gusto de la comida para usted. Puede decir, pastor, está bueno que para mí un poquito más de sal. Yo alabo a Dios ahí en casa, estamos orando para que la Lailita, la pequeñita, cuando crezca, porque compramos un pollo para la comida. Uno come el cuello, otro come las alitas, otro come las piernas, yo como el pecho. Entonces, y uno no le gusta de la parte del otro, entonces ya todo es repartido y todo ya sabe lo que va a buscar ahí dentro de la olla. Es una maravilla. Entonces estamos orando para no tener conflicto cuando la Laila crecer. Va a que a ella le gusta la pechuga y va a tener un problema conmigo. Yo llegué primero. Amén. Quiero que usted comprenda que trabajar con gente es complicado. Usted está en la iglesia, esta persona que está sentada cerca de ti es una persona con una opinión distinta de la tuya, pero que somos parte del mismo reino, al donde tenemos el mismo objetivo, tenemos el mismo general sobre nuestra vida, estamos luchando el mismo enemigo. Tu hermano nunca va a ser tu enemigo, por más duro, por más feo, por más nervioso, por más ignorante que él sea. Él siempre va a ser un soldado junto contigo. Amén. Siempre. Amén. El momento que una iglesia empieza a perder su carácter de iglesia, su característica de iglesia, su papel de la iglesia, es cuando los soldados empiezan a luchar entre sí. Por eso que nosotros hacemos aquí el entrenamiento de los líderes de la iglesia, que es la mentoría bíblica, para comprender nuestra posición en el reino de Dios. Porque si yo empiezo a entrar en conflicto con el hermano que canta no va a gustar de la manera que yo predico, o aquel que predica no va a gustar de la manera que pone el sonido, el sonido va a pelear con la hermana de la puerta, y así va el reino de Dios, va perdiendo a cada día. Muchas iglesias se acaban, cierran las puertas porque no comprenden este principio. Para comprendernos que somos valientes de Dios, primero entrenamiento. Segundo, tengo que comprender que yo soy uno en un ejército de Dios. Amén. Amén. Mire para tu hermano y diga así: estamos juntos. Tercera característica, estoy hablando aquí de tercera característica de valientes. Después voy a hablar de las características de Sama. Tercera característica, diga conmigo: todo valiente lucha por un propósito. Déjame hacer una pregunta aquí a usted. ¿Por qué que usted paga precio para seguir a Jesús? Usted necesita comprender el propósito de Dios para tu vida. Porque di la palabra de Dios que si nosotros no comprendemos o que espera por nosotros, nosotros no tendremos fuerza para luchar las luchas de la fe. O sea, cuando yo no comprendo mi propósito, yo voy a ser una persona sin motivación de fe para seguir adelante. Porque la mayoría de las personas cambia una esposa por otra, porque no valora lo que tiene, no comprende, no tiene ojos para comprender. Porque que una persona abandona su fe, porque nunca he visto con los ojos de la fe, con los ojos de la comprensión bíblica, con la comprensión personal, o que está en juego cuando ele abandona la fe. Normalmente existe una frase del mundo que habla así, que solo después que perdemos es que empezamos a valorar las cosas. Solo después que abrimos mano es que empezamos a valorar las cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Usted tiene un propósito para seguir. Tu lucha, tus lágrimas, cada segundo que usted pasa aquí en la iglesia, el ensayo de la alabanza, los hermanos llegando más temprano, los hermanos que limpian la iglesia, el hermano que arregla el sonido, la hermana que viene e invita a otro. Cada uno de nosotros habrá una recompensa esperando por nosotros. Habrá una recompensa. Entonces, todo aquel que es valiente le lucha por un propósito, porque caso contrario no hay por qué ser valiente. Amén. No hay por qué. ¿Por qué que usted despierta todos los días por la mañana para salir a trabajar? Porque usted va a recibir un sueldo.
Imagina usted llegar el jefe para usted diciendo: estoy sentindo de Dios que este mes usted va a trabajar sin sueldo. ¿Usted va a trabajar, sí o no? No va a mandar plantar batata, hermano. Va a plantar batata, miserável. Apártate de mí, Satanás. Y va a buscar un otro empleo inmediatamente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque usted tiene ojo en una recompensa. Reino de Dios no es en vano tu lucha. Dios mira, comprende cada una de tus lágrimas. Vai valer la pena servir a Jesús. Vai valer la pena caminar en los caminos de la fe. Entonces todo valiente tiene y lucha por un propósito. Amén. Y cuarto y último lugar, característica de un valiente, diga conmigo: todo valiente reconoce su liderazgo. Él sabe respetar el liderazgo. Es distinto. En Brasil es obligado servir al ejército. Aquí no es obligado, ¿no? Servir al ejército. Ahora no, antes era. Sí, antes sí. Antes era. Bueno, en Brasil en Brasil es obligado a servir al ejército, pelo menos se presentar. Servir no, pero se presentar. Llegar ahí, dar el nombre, tal, hacer ahí algunos criterios, tal, y su nombre se queda en reservista. O sea, usted coge la reservista, que en caso que usted mañana aconteça una guerra, en nombre de Jesús no va a acontecer, te llama otra vez en caso que usted esté apto para poder luchar. Pero Estados Unidos, Inglaterra, aquí en España, normalmente los países del primer mundo son voluntarios entrar en un ejército. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que es muy distinto cuando usted ve a una persona que tuvo una vida de ejército con uno que nunca sirvió el ejército. Usted ve la diferencia inmediatamente por la manera que le lleva su vida disciplinada. No podemos generalizar, siempre hay las manzanas que caen fuera de la... Pero en general, las personas son altamente disciplinadas. Sabe pedir, por favor, permiso, puede, por gentileza. Son personas extremadamente educadas. Comprende que hay un principio. Y eso nosotros vemos en la Biblia. De la palabra de Dios que el empleado, el siervo del centurión estaba enfermo. Y él manda llamar a Jesús y habla: Jesús, usted puede ir curar a mí, al siervo de mi Señor, porque ni él fue el centurión. Puede curar al siervo de mi Señor que está enfermo. Y Jesús ha dicho: claro que voy tranquilamente. Pero que antes de ir, llega otro y habla diciendo: por favor, no va hasta la casa, porque no quiero tomar tu tiempo. Yo sé que si usted enviar una palabra, mi siervo va a ser curado. Yo soy general y yo sé quién tú eres. Hay personas que yo mando ir y se quedar, y van y se quedan. Y sé que si tú enviar una palabra, mi empleado será curado. Y de la palabra de Dios que Jesús lanzó una palabra, y cuando llegó el siervo estaba sanado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros necesitamos comprender el principio de la autoridad espiritual. Autoridad espiritual. Hay una jerarquía en el reino de Dios a ser seguida. Y eso no hace de las personas que están arriba, de la posición de jerarquía, abusar de los que están abajo. Vivimos en una sociedad que muchas veces líderes abusan de otros que son liderados. Gracias, Señor, nosotros somos un ministerio que comprendemos este principio. Soy pastor de la iglesia. Hay los líderes de la iglesia, hay los miembros de la iglesia, hay los obreros de la iglesia, hay los siervos, hay los cooperadores de la iglesia. Y eso no me hace jefe de ellos, hace de mí un siervo de cada uno de vosotros. Estoy aquí para servir, como usted está para servir. Nosotros somos ¿o qué? Siervo del reino de Dios. Saber trabajar con liderazgo es no tener miedo de la posición que yo tengo en mi vida. Amén. Saber respetar el liderazgo no es ver el líder como jefe, pero que respetar la posición que Dios puso en la vida de él. En cualquier ejército, en cualquier policía, en cualquier cuartel general, siempre respetan este principio. ¿Están conmigo? Díganme. Entonces, si usted quiere ser un valiente, estos 4 puntos necesitan ser observados. Ahí entramos en la vida de nuestro amado hermano Sama. Primero lugar, Sama tomó una posición de entre 40 personas, solamente 2 estaban arriba de él. Él era el tercero más valiente del grupo de los 40. Y nosotros vamos a comprender, primera característica de un valiente de Dios en la persona de Sama. Primero,
Sama, todo lo que hacía con excelencia. Diga conmigo, excelencia. ¿Qué es excelencia, pastor? Excelencia es, para poner en palabras sencillas, es usted dar tu mejor para Dios, hacer lo mejor. Pero que muchas veces nosotros no comprendemos que ser lo mejor está relacionado con disputas, está relacionado con concorrencia. Pero que quiero dejar muy claro para usted aquí esta noche. Diga conmigo, concorrencia no existe en el reino de Dios. Si una iglesia va a concorrer con otra, está perdiendo su lugar en el reino de Dios. Si yo... Competencia, gracias, muy bien. Concorrencia no existe. Muy bien, competencia. Entonces, diga conmigo, en el reino de Dios no existe competencia. Siempre que usted intentara competir con tu hermano, usted está perdiendo tu lugar en el reino de Dios. Cualquier pastor que quiera competir con otro pastor está perdiendo su posición pastoral a los ojos de Dios. Cualquier cantante que intenta competir con otro cantante está perdiendo su lugar en el reino de Dios. Porque competencia existe en el mundo, pero que en la casa de Dios existe trabajar en comunión para un mismo objetivo. Y cuando la palabra de Dios habla de excelencia, Sama no estaba tentando competir con nadie, a no ser con una persona. Diga conmigo, con él mismo. Cuando usted empieza a competir con usted mismo, cada día es una oportunidad de usted se tornar una persona mejor. Amén. Cuando usted elimina alrededor de usted, cuando usted remueve de tu alrededor las competencias en el reino de Dios, usted va a descubrir que la competencia más grande es usted mismo. Porque yo no estoy competiendo con nadie a no ser conmigo mismo. Siempre que yo me despertar por la mañana, necesito comprender que yo puedo ser una persona mejor do que yo era ayer. Todos nosotros tenemos una posición en la vida, varias posiciones en la realidad. Por ejemplo, usted es un ciudadano. Usted puede despertar mañana por la mañana diciendo, hoy yo voy a ser un ciudadano mejor. A partir de hoy, yo no voy más a echar basura en la calle. A partir de hoy, yo voy a usar más el lenguaje de educación. Yo voy a usar más palabras de gentileza. Yo voy a llegar para las personas y voy a empezar a usar las pequeñas palabritas mágicas. Permiso, buenos días, por favor, perdón. Son palabras que hacen de ti una persona aceptada en cualquier ambiente. Amén. Y eso no está dependiendo de nadie, está dependiendo solo de mí mismo, de mi propia persona. Por ejemplo, ¿cuántos aquí son maridos? Dígame. Maridos, nadie te impide, ni tu padre, ni tu madre, ni la sociedad, ni el rey te impide que usted mañana despierte a un marido mejor. Solo usted mismo. ¿Alguna esposa aquí? Dígame. Usted, esposa, nadie te va a impedir de cocinar una comida mejor mañana para tu marido. Hermano, es la hora de dar gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos aquí trabajan? Diga aleluya. Nadie te impide que usted sea un empleado mejor. No es una competencia. Porque quien hace o que los otros hacen es una persona fácilmente sustituida por otro. Pero si tú eres una persona excelente y yo estaba hablando con un hermano este domingo aquí en la iglesia. Él estaba diciendo que llamaron a él a la oficina de su trabajo y presentaron un documento para él que venía directamente de la oficina más grande. Y dijeron, hermano, sienta aquí, perdona, pero usted está siendo echado fuera de la empresa. Él dijo, ¿cuál es tu nombre? Le habló su nombre. No, estoy equivocado. No, usted no puede ser mandado embora porque usted está mejor que los otros. O sea, si yo estoy preocupado, si yo miro para la competencia, yo nunca voy a subir un límite más allá. Yo nunca voy a mejorar mi vida porque yo no necesito. Pero que si yo tengo una competencia conmigo mismo, yo llego más temprano. Yo tuve pocos trabajos en la vida. Pocos trabajos me refiero porque yo difícilmente cambié de trabajo. Solo tuve 3 trabajos en mi vida hasta trabajar para el reino de Dios hace 5 años atrás. Solo 4 trabajos. En toda mi vida solo tuve 4 trabajos. Por donde yo pasar, me empleo a cualquier momento. Por donde yo pasar.
Pero que porque nunca me pidieron para llegar más temprano y yo siempre llegaba más temprano que el jefe. Nunca me pidieron. Amén. Nunca me pidieron para hacer hora extra, pero que yo hacía hora extra siempre que era necesario, antes que me hablasen, yo ya hacía. Si me pedían para hacer, para arreglar una batería, yo arreglaba la batería y arreglaba el teclado. Si me pedían para limpiar la silla, yo arreglaba la silla y arreglaba los otros muebles. Siempre hizo algo que los otros no querían hacer. ¿Por qué? No estaba mirando, en ningún momento miré o que los otros podían o no podían hacer. Yo miré o que mi capacidad podría hacer. Amén. Y yo aprendo un principio aquí, digo conmigo, ¿a dónde hay excelencia? Dios honra. ¿A dónde? Porque Dios trabaja íntimamente con la excelencia. Íntimamente con la excelencia. Voy a hacer una pregunta aquí, responda para usted mismo. ¿Usted ya dio un regalo para tu jefe? ¿O un regalo? ¿O simplemente compró algo, cocinó algo un poquito extra y llevó para tu jefe? Por más duro que él sea, pero que delante de millones de personas, él o ella eligió a usted para poner para trabajar. ¿Ya miró eso? ¿Ya miró eso? Todos mis jefes, hasta hoy, si yo volviera, mi jefe que yo volví ahora a Brasil, a poco tiempo atrás, que hacía ya casi 15 años que yo no volvía, cuando volví él empezó a llorar. Oh, echo de menos a mi amigo, porque yo no era empleado para él, yo era un amigo. Era una empresa grande, no estoy hablando de empresa pequeña, estoy hablando de empresas grandes. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Usted puede ser la mejor persona que tus amigos ya tuvieron que conocer en toda la historia de la vida de ellos. Usted puede ser el mejor creyente de tu familia. Usted puede ser el mejor siervo de Dios, la mejor hija, el mejor hijo. Muchas veces nosotros solo acordamos de los hermanos, de la familia en el cumpleaños. ¿Y por qué no da un abrazo fuera del cumpleaños? Comprar un regalo fuera del cumpleaños. Da un abrazo fuera del cumpleaños. Invitar para comer fuera. Estoy diciendo es que es muy poco el sacrificio que hacemos para hacer de nosotros una persona diferente. Amén. Amén. Es muy poco lo que nosotros necesitamos hacer para sermos personas excelentes. Usted puede ser una persona excelente a partir de hoy. Diga conmigo, todo valiente, haz lo que los otros no hacen. Amén. Por eso que hizo de Sama una persona que no era como los otros. Oh, mira, tuvimos aquí 30,000 soldados maravillosos, pero Sama era diferente. Imagina usted escuchar eso acerca de tu vida. Teníamos unos vecinos aquí maravillosos, pero que la mariquita era una bendición. Oh, tuvimos aquí unos creyentes que fue una bendición, pero que o Pedrão, porque tengo que buscar un nombre que no hay hermano en la iglesia. Entonces Pedrão, Ricardão, né? Tunica, Gertrudes. Tienen que buscar nombre que las hermanas aquí no tienen. Gertrudes, ay. ¿Qué? Una hermana. Ah, no, que visitaba, muy bien. Mi abuela era Gertrudes también, entonces. O sea, quiero decir, es que hasta me hicieron perder ahora. Nosotros tenemos solo a nosotros mismos como la competencia más grande. Amén, hermanos. Amén. Tenemos solo a nosotros mismos. Mira para tu hermano y diga así: sea la mejor versión de ti mismo. Amén. Sea la mejor versión de ti mismo. Vamos a aplicar eso en el mundo espiritual. ¿Cuántos minutos usted gasta orando? ¿Usted no puede mejorar 10 minutos a más en el día de mañana? ¿Cuánto tiempo usted pasa leyendo la Biblia? ¿Usted no puede añadir un capítulo a más? ¿Cuántas personas usted perdona por semana o por año o por la vida? ¿Usted no puede perdonar uno a más? Tornarnos personas mejor no es para ser aplaudido por la multitud, pero que para probar para nosotros mismos que podemos ser mejor hoy do que nosotros éramos aquí. Amén. Segunda característica de Sama. Diga conmigo: Sama no se olvidó de sus orígenes. Dice la palabra de Dios que nosotros conocemos a este hombre solo por Sama, hijo de Agé el Ararita.
es lo que conocemos de él. Pero que es importante que este hombre aquí pasó a ser un frecuentador de los palacios del rey David. Este hombre llegó a una posición altísima, quizá la más alta posible en un rango militar. Una persona que ocupó una posición de privilegios, una persona que tenía isenciones fiscales de impuestos. Era una persona que entraba en lugares del reino que los otros no entraban. Que cuando pasaba por las puertas del palacio, cuando sabía que era Sama, las puertas se abrían para él entrar. Era una persona con privilegios maravillosos. Estoy seguro que eso ha bendecido su familia, ha bendecido su manera de vestir, su manera de comer, su manera de conducir la vida. Pero que es interesante que cuando fueron a escribir la historia de él, él le pedido para escribir: diga que yo soy Ararita y el nombre de mi padre era Agé. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nosotros llegamos en determinadas posiciones y nos olvidamos de dónde nosotros salimos. Muchas veces nosotros llegamos en Europa y nos olvidamos que salimos lá de Goiânia, que nací lá no Ceará, que sou lá do Tocantins, que nos olvidamos de dónde salimos y ya no hablo más así de esta manera, ya no hablo más monturo, hablo solo basura. Ya no hablo más las cosas que hablaba antiguamente. No, o sea, necesito comprender que mis orígenes fueron las bases que Dios usó para hacer de mí la persona que yo soy hoy. Si no fuera el sufrimiento, muchas veces yo